Y hemos visto cómo esta epístola nos enseña acerca de la supremacía, la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo en la salvación y en la vida cristiana. Les voy a pedir que vayamos a Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 18 y 19. Hay una idea grande que viene recogiendo el apóstol Pablo desde el versículo 11, y es que Cristo es mejor que aquellas cosas que son una apariencia de piedad, una falsa espiritualidad. Cosas que a la gente le parecen muy elevadas, muy bonitas, muy espirituales entre comillas, pero que no dejan de ser un engaño. Y lo primero que nos dijo Pablo en estos versículos es que Cristo es mejor que la religiosidad. La circuncisión judía que algunos en la iglesia de Colosas querían imponerle a todos los cristianos para tener mayor seguridad o mayor crecimiento espiritual, seguridad de salvación, Pablo muestra que no es necesaria para los creyentes porque simplemente es una muestra de algo que ya pasó en nuestro corazón y que es mucho mejor, que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, no ha sido quitado una parte de nuestra carne, de nuestra parte física, sino que ha sido removida la maldad de nuestro corazón. Y esto nos enseña que nosotros no debemos confiar ni en prácticas, ni en ritos, ni en costumbres, ni en tradiciones religiosas. Cristo es mejor que esas tradiciones porque Él nos perdonó absolutamente y también ha callado a aquellos que nos acusan, ¿sí? A los principados y potestades, a las huestes de maldad, como dice la Escritura, que se levantaban contra nosotros, les quitó todo argumento al perdonarnos todos nuestros pecados. La semana anterior y la anterior a esa, estuvimos viendo el tema del legalismo. Cristo es mejor que el legalismo. El legalismo también es una falsa espiritualidad peligrosa. Y es la confianza en nuestro propio desempeño para cumplir las reglas que nos imponemos para agradar a Dios. Es creer que el camino al crecimiento espiritual y a la salvación en muchos casos es nuestro propio desempeño y nuestra propia obediencia y esfuerzo, ¿sí? Aparte de la gracia de Dios. Y muchos aún teniendo la gracia de Dios, siendo cristianos, creen que han sido salvados por gracia, pero creen que la santificación, el crecimiento espiritual, vendrá a través de duras exigencias y reglas, aún incluso basadas en la palabra de Dios. Y hemos visto cómo Pablo nos muestra que eso no tiene ningún poder, porque simplemente eso es una sombra de todo ese legalismo, todas esas reglas que los judíos allí pretendían imponer a los colosenses. Era una sombra, era una muestra, era algo que preveía lo que Cristo ya hizo y que nosotros ahora tenemos claramente ante nuestros ojos, y es que Él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos en victoria. Amén. Bien, hoy vamos a ver otro tema, otra advertencia del apóstol Pablo para nosotros y para los colosenses, y es que Cristo es mejor que el misticismo. Hemos hablado de que Cristo es mejor que la religiosidad, Cristo es mejor que el legalismo, y hoy veamos cómo Cristo es mejor que el misticismo, que también es una falsa espiritualidad, pero que es muy seductora y tiene una gran apariencia de piedad, pero solo es eso, apariencia. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, 18 y 19, ¿lo tienen, hermanos? Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Bien, léanlo ustedes, por favor, ya que son solamente 2 versículos, léanlo ustedes en un corito bien bueno, hermanos. 1, 2, 3 ahora. Hermanos, en Colosas, en la iglesia de Colosas, en la hermosa iglesia de Colosas, hemos visto en el capítulo 1 cómo Pablo se gozaba en lo que Dios había hecho en ellos y pedía aún mucho más para sus vidas, para su iglesia. Habían grandes amenazas, y las amenazas venían de falsos maestros o personas que estaban allí mezcladas o que trataban de entrar a la iglesia ciertas doctrinas
e ideas erróneas. Créanlo, nosotros podemos estar en una muy buena iglesia, una iglesia muy bien adoctrinada, pero también esos tipos de ideas como el legalismo van a estar tocando nuestra puerta constantemente. Por eso la advertencia de Pablo para nosotros, para los colosenses y para nosotros, es vigente, muy vigente, y como lo vamos a ver hoy, es muy, muy vigente, porque hoy sí que se vive un supuesto cristianismo místico del cual nosotros tenemos que apartarnos. ¿Ok, hermanos? Estos amantes del judaísmo, dentro de la iglesia de Colosas, o externos a la iglesia de Colosas, pero que estaban allí tratando de influenciarlos, no solamente querían que ellos cumplieran ciertos ritos como la circuncisión, no solamente querían que ellos guardaran ciertas festividades y tuvieran cierta dieta judía antiguo testamentaria para supuestamente crecer y ser mejores cristianos, sino que también aducían esas mismas personas que ellos tenían algo superior espiritualmente hablando que los demás y que ellos también debían buscar. Y aquí nos lo muestra como una especie de culto a los ángeles y como una especie de visiones que ellos tenían, y eso hoy podemos decirlo es misticismo. ¿Qué es el misticismo? Y tome atenta nota y atención a esto, porque a veces no es fácil definirlo, es que tiene muchas formas, ¿saben? Pero la idea está allí clara. ¿Qué es el misticismo? Es la búsqueda de experiencias espirituales apartadas de la verdad bíblica. Lo que busca el misticismo no es la verdad en las escrituras, no. El misticismo busca experiencias espirituales apartadas de la verdad bíblica. Claro, algunos místicos usan versículos alterados, malinterpretados, para justificar sus supuestas experiencias espirituales, pero eso no es verdad. No hay ningún pasaje en la Escritura que sea bien interpretado que valide este tipo de experiencias raras y extrañas que estas personas dicen tener. ¿Qué es el misticismo? Es la creencia equivocada de que la realidad espiritual se puede percibir por fuera del intelecto o los sentidos naturales. Escuche, la persona mística apela a creer que la realidad espiritual, que sí nos la muestra la Biblia, ¿sí?, se puede percibir, se puede apreciar, se puede entender por fuera del intelecto y de los sentidos naturales. Ellos apelan a algún tipo de sensación interna, ¿sí? Ellos creen que ese mundo espiritual se puede percibir y que es algo alejado de nuestro intelecto, de nuestra razón, y eso es lo que muchas personas místicas creen, y hay místicos hoy en la iglesia, desafortunadamente, o en lo que se dice ser iglesia de Cristo. En las prácticas místicas, el entendimiento y la razón se anulan, no como un asunto de verdadera fe, sino de superstición extraña. Claro, yo quiero aclararles, el cristianismo no está alejado de la lógica, de la razón y del estudio sistemático de las cosas. Porque Dios determinó que así se nos ha revelado a través de nuestra propia razón e intelecto. Ciertamente, la fe cristiana es superior al intelecto y la razón humana porque no está limitado por ello. Es decir, yo creo que esta es la palabra de Dios y no necesito una prueba científica para saberlo. En ese sentido, no estamos limitados ni por la razón, ni por la lógica, ni por el intelecto humano. ¿Sí me hago entender, hermanos? Es decir, la fe es superior a la razón. Pero la fe no está en contra de la razón, ni la fe está peleando con la razón y con el intelecto humano, porque Dios decidió revelársenos a nosotros a través de su palabra escrita, bien redactada y de una manera sistemática. Las personas místicas no es que tengan una verdadera fe, sino que son personas supersticiosas, ¿sí? Y una persona supersticiosa es alguien que tiene una creencia que no tiene fundamento racional. Y esas creencias consisten en atribuir carácter sobrenatural a determinados sucesos. ¿Sí? La persona mística cree que lo que sucede tiene algún tipo es una consecuencia de alguna cuestión que ha sucedido fuera de nuestros ojos, del mundo espiritual o del mundo, es algo como animista, ¿no es cierto? No es bíblico, se cree en un mundo espiritual, pero alejado de esa doctrina correcta acerca del mundo espiritual, de los ángeles y de los demonios y de todo esto que la Biblia enseña, pero ellos le atribuyen a cada cosa que sucede una razón sobrenatural, y entonces se pelean con el entendimiento y la razón, ¿sí?
Las personas místicas se entregan a las sensaciones para supuestamente relacionarse mejor con Dios. Y eso es muy triste, y lo digo yo porque de cierta manera fui influenciado muchos años por esto, y gracias a Dios Él me abrió los ojos y pude entender que tengo que ser una persona que confíe y crea en Él y tenga una fe sincera, pero basada exclusivamente en las Escrituras, ¿sí? Pero en muchas ocasiones estas personas creen, o las personas místicas creen que las sensaciones, es decir, los sentimientos y la intuición, alguna percepción interna que ellos dicen tener, es una manera válida para relacionarse con Dios. Entonces, lo vemos, ¿no? La gente dice, yo siento, Dios me dijo, Dios me habló, percibo tal cosa, eso está pasando. Y no son cosas que sean lógicas, no son cosas que sigan un orden racional, sino que simplemente son cosas que ellos atribuyen a sus propias sensaciones, a sus propios sentimientos, ¿sí? Entonces las personas místicas tienen este tipo de cosas. Apelan mucho a la intuición. La intuición es el conocimiento, la comprensión o percepción inmediata de algo sin la intervención de la razón. Como cuando la gente dice que eso es muy parecido a lo que la gente dice, ¿no? Las corazonadas, ¿no? Me late, decía el chavo, ¿no? Es muy parecido, ¿no es cierto? La gente dice, uy, yo siento, pero ¿eso qué fundamento tiene? O sea, no hay ningún fundamento bíblico para eso. Siento tal cosa, uy, percibo tal cosa. Como cuando la gente me late, ¿no? Es un espíritu de sospecha. Me parece tal cosa. Y uno si va a ver, y la verdad, eso no es cuestión espiritual, sino simplemente son sus propios prejuicios, ¿sí, no? Como ven o perciben a las personas, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, esto tiene que ver con el misticismo. Estoy dando varias cosas, varios aspectos del misticismo para que usted tenga una idea clara, ¿sí? De lo que es. Porque como les decía, pues no es tan fácil de definir, porque es que es muy variado el misticismo, ¿sí? Pero eso es para que usted lo tenga en su cabeza, en su corazón. El misticismo cree en conocimientos ocultos y misterios revelados solo a algunos individuos iluminados, quienes están encargados de difundirlos. Vuelvo y se lo repito. El misticismo cree en conocimientos ocultos y misteriosos revelados solo a algunos individuos iluminados, quienes están encargados de difundirlos, ¿no? En muchos lugares los llaman los ungidos, o las personas superiores, o la gente que tiene un llamado espectacular de Dios y que de cierta manera Dios le revela cosas que a los demás no lo está haciendo. Bueno, eso es completamente contrario a la palabra y completamente contrario al libro de Colosenses, a la epístola de Colosenses, que está diciendo todo lo contrario, que está diciendo que todos nosotros tenemos la revelación de Dios dada en la palabra y en Cristo y podemos conocerlo sin necesidad de ningún intermediario. El misticismo es contrario a la teología bíblica, hermanos. Es contrario al conocimiento acertado de Dios en las Escrituras. Es contrario a la doctrina sistemática de la Biblia. Porque el misticismo apela a sensaciones, como les he dicho, y percepciones internas, que así lo llaman, o asuntos supersticiosos, pero no apela verdaderamente a la Biblia. Y si usa la Biblia, hace eso, usarla, pero no realmente interpretarla correctamente. ¿Amén? Tomen atención acá, por favor. Entonces, a eso apela el misticismo. Es contrario, no piensen que el misticismo es compatible con la teología bíblica, no lo es. Es contrario a la teología bíblica. Hay misticismo religioso y hay misticismo secular. Porque aún hasta los ateos tienen creencias extrañas, ¿no? Uno ve gente que dice que no cree en nada, pero tiene amuletos, ¿no? La patica del conejo y para que le vaya bien. Entonces son creencias que supersticiosas, místicas, ¿sí? Pero las grandes abanderadas del misticismo realmente son las religiones, ¿sí? Las religiones en general son místicas de una u otra manera. Piensen nomás en las sectas. Las sectas, la mayoría de sectas, han surgido de visiones místicas dadas a ciertos hombres, ¿no? ¿Se acuerdan de los mormones? Los mormones surgieron de una supuesta visión a un hombre que se llamó José Smith, de un ángel, supuestamente el ángel Moroni, ¿no? Cuando usted va a un templo de ellos, el de la 127 tiene ahí arriba un ángel, y ese ángel es supuestamente ese ser que le reveló a John Smith
unas tablas. Eso es un cuento que las películas de ciencia ficción se les quedan corticas. Pero ellos dicen eso, y si ve que surgió, eso no surge de la palabra, sino surge de revelaciones místicas, que terminan en muchas ocasiones siendo revelaciones demoníacas, ¿sí? Note algo, los musulmanes, esa gran religión que hoy está causando grandes estragos en el mundo, ¿de dónde surgió? De la visión de un hombre que se llamó Mahoma, supuestamente del arcángel Miguel, que le reveló no sé qué cosas acerca, y creo que le reveló el Corán, ¿no? Entonces, todo eso viene de allí. Entonces el misticismo es muy peligroso, no es inofensivo. Todas las religiones creen en fetiches, es decir, en amuletos, en cosas, en poderes espirituales que hay en objetos, ¿sí? Y en prácticas. Y eso es misticismo. Y todas las religiones creen de una u otra manera en intermediarios, ¿sí? Que a Dios no se puede ir directamente, sabemos que solo a través de Cristo podemos hacerlo, pero aparte de Cristo hay otros intermediarios. Y eso también tiene que ver con el misticismo. Sin embargo, el que más nos duele, el misticismo que más nos duele no es el de las religiones o el de los ateos o del mundo secular, sino el que nos duele y el que hoy creo que apela Pablo a advertirle a la iglesia de Colosas y a nosotros, es la práctica del misticismo dentro de las iglesias cristianas, o de las iglesias que se hacen llamar cristianas. Porque cuando se desvía o se desatiende o se descuida el estudio sistemático y correcto de las Escrituras, estamos expuestos a cosas como el legalismo y estamos expuestos a cosas como el misticismo. Y como veremos la otra semana, también a cosas como el ascetismo, que son falsas espiritualidades que no ayudan para nada al crecimiento cristiano y más bien nos alejan de Dios. Hermanos, dice Jesús, le dice a todos los creyentes y le dice a sus discípulos en el momento, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conocemos a Jesús? A través del estudio de las Escrituras, y cuando esas Escrituras se hacen vida en nosotros, es decir, nosotros empezamos a creerlas, a vivirlas, a aplicarlas, y es una convicción linda en nuestro corazón. Esa es Cristo revelado en nuestros corazones. Pero muchas personas o iglesias místicas dicen que la manera de conocer a Cristo tiene que tener un componente de escucharlo, de verlo, de sentirlo, ¿sí? Cuando no vemos eso en la Escritura. Voy a tratar 2 puntos en estos 2 versículos, rápidamente. El primero es la falsedad del misticismo, versículo 18. Y también veremos cómo Cristo sí nos asegura un genuino crecimiento espiritual, y eso lo vamos a ver en el versículo 19. ¿Cómo son las personas y los maestros místicos en la iglesia? Volvamos al versículo 18 y leámoslo una vez más. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hermanos, el misticismo parece muy noble y muy espiritual, pero es falso. Y Pablo aquí está alertando no del misticismo que no tiene nombre ni cara. Aquí él está hablando es en contra de personas místicas que querían hacerle daño a la iglesia, aunque vinieran supuestamente, ellos creyeran equivocadamente que iban a ayudarlos. No, Pablo les advierte sobre esas personas místicas. Y aquí nos muestra, o lo podemos percibir o lo podemos ver en este texto bíblico, en este versículo, cómo son esas personas y cómo son esos maestros místicos que tratan de, en ocasiones, llegar a las iglesias o atacar a las iglesias. Primero que todo, veamos que las personas místicas juzgan a los demás de acuerdo a sus propias creencias extrañas. Y comenzando el versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. Pablo le está advirtiendo porque estos hombres los están juzgando. Le está diciendo, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Yo he creído en Jesús y confío en Él verdaderamente. Y estoy unido a la iglesia y amo a Jesús. Y ellos le decían, ok, muy bien, pero ¿sabes qué? Te hace falta unción, te hace falta poder, te hace falta tener experiencias especiales con Dios, ¿sí? Necesitas eso para crecer. Mientras no tengas eso, algo va a estar insuficiente en tu vida, en tu crecimiento espiritual. Entonces ellos juzgaban a los demás hermanos en base a las experiencias que ellos decían tener. Esas personas allí metidas o entremezcladas en la iglesia, esos falsos maestros, esas falsas y malas influencias para la iglesia.
Por eso Pablo les dice, nadie los prive a ustedes su galardón. El galardón ya está dado. Nuestro galardón es Cristo. Y la herencia bendita que ya tenemos todos los cristianos por una sola razón. Hemos confiado en Jesús y Cristo es nuestra porción, nuestra herencia y vamos rumbo a la gloria. Pero ellos les sembraban duda y le decían que si no tenían ciertas experiencias místicas y espirituales, ellos no estaban completos. Los falsos maestros en Colosas pretendían que estos hermanos creyeran y se sometieran a sus prácticas extrañas para así aprobarlos. Es lo que les acabo de decir. ¿No te ha pasado esto? Estás mal. Yo creo que, ven, voy a tratar de orar por ti para que tú puedas experimentar estas cosas. Hermanos, algo que es importante es que los cristianos no debemos juzgar nuestra condición espiritual en base a las sensaciones u experiencias espirituales que tengamos, ¿no? Bueno, aquí ya llevan muchos años y otros están apenas llegando. Pero estoy seguro que los que venimos de un contexto un poco místico dentro del Evangelio, muchas veces nos juzgamos porque no teníamos ciertas experiencias espirituales, ¿no es cierto? Casi que cada predicador que pasaba decía dentro de su enseñanza, y que enseñanzas muchas de ellas erróneas, siempre le metía un componente de sus propias experiencias, ¿no? De lo que vio, de lo que oyó, de lo que escuchó, de lo que soñó. Y entonces los cristianos no eran edificados, sino que anhelaban tener no el conocimiento y la práctica correcta de la escritura que tampoco ellos le estaban enseñando, sino que veían como ejemplo a quienes, a esos maestros, y querían seguir esas experiencias. Y muchos en ocasiones, tal vez le sucedió a usted, se juzgaba por eso, o tal vez su búsqueda de Dios era en base a eso, a tener experiencias. Métase unos días de ayuno que después de tanto tiempo usted va a empezar a ver demonios y va a empezar a ver ángeles, ¿no es cierto? Y claro, yo no lo dudo, después de que usted lleve una semana sin comer va a empezar a ver cosas raras, ¿sí me entienden? Créalo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Eso no es lo que debemos buscar. Y esta gente los estaba juzgando y Pablo les dice, no, que nadie los prive. No es eso lo que ustedes deben buscar. ¿En qué debemos, o en base a qué debemos evaluar nuestra condición espiritual los cristianos? No en base a lo que usted vea, sienta, sueñe, perciba, nada de esas cosas. Usted debe evaluar su condición espiritual de acuerdo a qué tanto de su carácter se ajusta a la enseñanza bíblica. ¿Qué tanto soy como Cristo reflejado donde? En las Escrituras. Mire el mal enfoque, ¿no? Muchos, de acuerdo, decían, ustedes tienen que ser como Cristo, por lo tanto tienen que hacer los milagros que Cristo hacía, porque Cristo dijo, y eso es una mala interpretación, que nosotros haríamos cosas aún mayores en su nombre. Y entonces usted empezaba a buscar hacer cosas y que pasaran cosas cuando usted orara, y si no pasaban, usted empezaba a inventárselas para echarle una ayudita a Dios, ¿no es cierto? Y usted terminaba deshonrando al Señor. Porque usted tenía un mal enfoque del cristianismo. Su enfoque era místico. Y entonces vemos que estas personas evaluaban a los cristianos en base a experiencias, pero nosotros no debemos evaluar nuestra vida cristiana en base a experiencias, sino en base a qué tanto de nuestro carácter se está ajustando al modelo de la Escritura, al modelo de Cristo. ¿Eres más paciente? ¿Eres más puro? ¿Eres más consagrado? ¿Eres una persona más amorosa? ¿Eres una persona más conocedora de las Escrituras? Eso es algo en lo cual nos debemos evaluar. Y sin embargo, algo que quiero también aclarar, ese juicio que nos hacemos a nosotros mismos, como el que acabamos de leer en Corintios 11 para tomar la Santa Cena, debe ser en la gracia. Porque no está de acuerdo a la medida del hermano o de otro hermano que tal vez por gracia ha crecido un poco más que los demás, sino está en base al entender que Dios va a hacer esto en nuestra vida y que está tratando con nosotros, que nuestro norte se llama Jesucristo, pero que no podemos ser personas que legalistamente nos estemos juzgando, sino que entendamos que Dios está en un proceso en nuestra vida y debe ser siempre ese juicio en base ¿qué? A la gracia que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, ¿cómo son los místicos? Juzgan a los demás de acuerdo a sus propias extrañas ¿qué? Creencias, ¿no? Y van a llegar a una iglesia bíblica y van a decir, sí, muy bonita la palabra, pero le falta poder. ¿He escuchado eso? Y yo le digo, ¿cuál poder? O sea, ¿a qué se refiere usted? No, a que la gente sienta, que la gente... No, yo no estoy buscando eso. Yo estoy buscando que la gente conozca a Cristo en su palabra. Eso es lo único que va a dar verdadero. Hermanos, los místicos también tienen una falsa humildad. Dice que ellos afectaban humildad. Hace afectar es una falsa humildad. Las personas místicas son falsamente humildes. Porque es una humildad que no es genuina, sino que tiene unos intereses marcados. Es como un político en campaña. ¿Sí han visto?
Que el que después llega a ser presidente, cuando estaba en campaña, se iba a los barrios populares y comía con la gente. Y se entraba a sus casas, y alzaba a los bebés, y los besaba. ¿Sí? E iba a eventos, al pueblo, a los lugares populares, y allí estaba con ellos. ¿Realmente él se siente cómodo y él es parte de esos? Un político en campaña, ¿usted qué cree? ¿Él por qué lo hace? Para aparentar. Y este tipo de personas tienen ese mismo espíritu. Estos falsamente humildes místicos muestran una falsa humildad. ¿Para qué? Para ser reconocidos y ser admirados por los demás. Y para que sus enseñanzas sean aceptadas. Porque difícilmente a alguien que parece orgulloso usted le va a recibir algo. Pero cuando parecen tan humildes, a veces esa humildad mística, ¿no? En las religiones, ¿no? Uno ve las personas que nos dicen que son modelos y nos muestran a gente que no tenía que comer, ni que beber, y vestían con harapos, y nos parecen tan sublimes, ¿no? Especialmente dentro del catolicismo está esa idea, y son tan elevados, han hecho votos de pobreza, y es una falsa humildad porque su corazón son personas orgullosas, tienen el más grande orgullo, ellos nunca realmente han reconocido a Jesús como Salvador. Confían más en sus propios esfuerzos y en su propia negación y en su falsa humildad. No se deje, disculpe la palabra que voy a usar, no se deje tramar por esa falsa humildad. La humildad verdadera es constante y se nota, pero no por apariencia, sino porque uno nota ese espíritu, el espíritu de Cristo en la vida de las personas. También los místicos tienen prácticas que parecen muy elevadas, pero son antibíblicas, ¿saben? Dice allí que ellos rendían culto a los ángeles. Pablo les dice eso, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, falsa humildad y culto a los ángeles. En la región donde estaba la iglesia de Colosas, en la ciudad de Colosas, y en esa región, estaba muy difundido el culto a los ángeles. Y básicamente la idea que tenían las personas en ese momento era que tomaban a los ángeles como unos intermediarios. Porque ellos decían, falsamente humildes, en el caso de estos y otras personas, que ellos no eran dignos de acercarse a Dios directamente, por lo tanto, invocaban los ángeles para que ellos llevaran los recados o intercedieran por ellos delante de Dios. Y Pablo les dice que eso no es así, ¿sí? Ese culto estaba difundido entre los paganos, pero estaba queriendo ser cristianizado. Quería ser llevado a los cristianos que ya habían sido liberados de ese tipo de supersticiones y de paganismo. Y hoy en día está muy de moda el culto a los ángeles, ¿no? Te va y lee a veces uno pasa por librerías, en centros comerciales, y ve, librerías seculares obviamente, encuentra culto a los ángeles, cómo invocar a su ángel, 365 meditaciones de los ángeles, cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Y la gente no sabe que eso es una cosa horrenda ante los ojos de Dios. Que allí no hay ángeles haciendo eso. Los ángeles son servidores de Dios y están completamente sujetos a Él. No están aquí para mandar mensajitos a quien se le ocurra supersticiosamente. Aún entre los cristianos, ¿no? Yo estoy en un seminario bíblico equivocado y allí nos daban alguna clase sobre eso, cómo uno debía invocar a los ángeles y ordenarles cosas, porque supuestamente ellos mal interpretaban ese pasaje que dice que son espíritus ministradores al servicio de aquellos que heredarán la salvación. Y eso significaba ya por eso, según ellos, equivocadamente, una locura, que podíamos invocar los ángeles. Y yo tengo un libro, por ahí lo guardé. Yo boté muchos de esos libros porque para mí eran basura, no enseñaban realmente buena doctrina, pero guardé algunos para tener ese punto de referencia para mostrarle el error a personas. Y esas personas decían que se podía hacer eso y que usted podía invocar a sus ángeles. Y hermanos, eso yo diría que no solamente es equivocado, sino hasta diabólico. Tengan cuidado con eso. Así que veían a estas personas como intermediarios. Y las personas místicas tienen intermediarios. En el catolicismo, la Virgen y los santos. Eso es herencia de este tipo de paganismo, de creencias paganas. No podemos acercarnos a Dios, tenemos que orar a la Virgen o tenemos que orar a los santos. Pero dentro de los evangélicos también ha surgido algunos tipos de intermediarios, ¿no? Y es lo que decía, los famosos ungidos, gente muy superior, profetas, gente muy elevada, a través de la cual usted, escuchándolos, va a crecer espiritualmente y va a saber lo que Dios quiere decirles, porque usted no puede ir directamente a la Biblia, usted necesita escuchar lo que ellos dicen, que Dios les dijo que era lo que la Biblia decía, y eso es completamente equivocado, eso es algo falso.
Entonces también entre los evangélicos se ha presentado eso y nosotros tenemos que tener cuidado. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que tú no necesitas ningún intermediario, solamente necesitas a Jesús para acercarte a Dios. Él es quien derramó su sangre y nos dio el acceso directo al Padre. También dice este texto, este versículo, que ellos se entremetían en lo que no han visto. Y esto sugiere que estas personas aducían haber tenido visiones espirituales, celestiales. Revelaciones que Pablo desmiente. Hoy en día está el mismo espíritu, ¿no es cierto? La misma idea. De que hay personas que tienen revelaciones de Dios a través de cosas que sienten, ¿no? Que sueñan, que han escuchado o que han visto. Y nosotros no deberíamos creer ese tipo de cosas. Hermano, algunos dudan, ¿no? Algunos hermanos cuando dicen, pero es que tal persona es muy reconocida y dice que Dios lo llevó al cielo o al infierno, o que Dios le reveló estas cosas, o que le mostró tales cosas que alguien estaba haciendo. Y la gente se asusta, se deja creer estas cosas, ¿sí? Y creen, porque algunos de estos incluso falsos maestros dicen hoy en día que si usted no cree lo que ellos dicen, usted va a ser maldecido, o usted no le va a ir bien. Pero aquí nos está diciendo claramente que nosotros no debemos creer a esos hombres, porque dice Pablo que ellos se entremeten en lo que no han visto. A pesar de que ellos decían que lo habían visto, Pablo dice, no, ellos no lo han visto. Pablo tuvo visiones celestiales y ni siquiera las dio a conocer en los escritos bíblicos. ¿Cuánto más estos hombres que con una falsa humildad pretendían creer, rendir culto a los ángeles y decir que habían tenido visiones y que habían escuchado cosas de Dios? Hermano, convénzase de algo. Toda la revelación necesaria para la vida cristiana está consignada en los 66 libros de la Biblia. Usted no tiene que dedicarse a buscar experiencias o escuchar voces. Usted tiene que dedicarse a estudiar la Biblia para conocer la voluntad de Dios que ya ha sido completamente revelada en las Escrituras. ¿Sí? Hermanos, no hay ningún mandato bíblico que nos obligue a creer revelaciones particulares aparte de la Biblia. Y más bien sí tenemos advertencias a cuidarnos de ellas. Miren, yo les digo de la siguiente manera. Yo no sé, es posible que alguna persona haya tenido alguna experiencia espiritual personal. No necesariamente le voy a negar eso. Tal vez sí. Pero no es algo que nosotros debamos creer. Ni es algo que las personas deberían enseñar o proclamar. ¿Sí me hago entender, hermanos? Lo que hay que enseñar es la palabra. Si alguien tuvo una experiencia rara con Dios, no sé si es que dice eso, y para mí es muy sospechoso, pero digamos que sí. No es algo que la persona no deba basar su vida cristiana en base a eso. No debe tomar eso como fundamento de su creencia, de su vida, de su práctica cristiana. Así que nosotros, los creyentes, no estamos obligados a creer en eso. Sí, que a usted se le apareció no sé qué cosa o que vio tal otra. Ok, usted verá si es así o si nos está mintiendo. Pero igual a mí no me importa. A mí enséñeme la palabra, qué es lo que yo quiero escuchar, qué es lo que yo quiero creer, qué es lo que yo debo aplicar a mi vida. Amados hermanos, así debe ser. Quiero citar rápidamente dentro de este puntico acerca de los místicos y sus prácticas antibíblicas, cómo algunas prácticas santas en la iglesia del Señor se pueden contaminar con el misticismo, o han sido contaminadas por el misticismo. Cosas que Dios sí nos ha ordenado y que nosotros debemos practicar en la iglesia, porque son prácticas santas. Cosas como ¿qué? Como la alabanza. Pero hay una alabanza que es a Dios y una alabanza mística. Y eso usted lo va a notar hoy mucho en las iglesias. La alabanza mística no se hace con entendimiento y emociones, porque yo creo grandemente, de acuerdo a la Biblia, que la alabanza a Dios debe ser completamente cristocéntrica y doctrinalmente correcta. Que lo que prima en el tiempo de alabanza o en la alabanza en sí no es la música acompaña, sino es la letra. Lo que nosotros cantamos es lo que importa, ¿sí? Debe ser doctrinalmente correcto. También creo firmemente, porque para mí es absolutamente bíblico, que la alabanza es emotiva, ¿sabían eso? Que involucra las emociones. Que el hecho de que tú cantes que solo en Jesús espero yo, y cuando tú lo cantas de corazón, algo se mueve en tus emociones y es maravilloso. Y creo que debemos cantar con alegría, como dice el Salmo 100. Claro que sí. Yo no creo en una alabanza acartonada, porque no creo que la expresión de mi corazón
pueda limitarse simplemente a mis palabras, sino que refleja mis oraciones lo que yo realmente creo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Pero una cosa es que la alabanza sea emotiva y otra cosa es la alabanza mística que vemos en muchos lugares, que está llena de un emocionalismo desordenado. Es decir, no el cantar a Dios produce una motivación o produce un aspecto emotivo, no, sino que lo que guía la alabanza supuestamente es las emociones. Y lo que vemos hoy en día es una alabanza mística desbordada desordenadamente de emociones, de emocionalismo y de creencias extrañas. Muchas de las letras de los cantos que se dicen ser cristianos, yo me atrevería a decir que son contrarios a las Escrituras. Muchos de esos cantos no están honrando a Cristo, están dando a conocer un Cristo equivocado. Note algo, los cantos de alabanza al Señor son cristocéntricos, se dirigen al Señor y a lo que Él ha hecho. Aprenda esto hoy. Los cantos de moda que dicen ser cristianos son emocionalistas y sentimentalistas basados en el yo. ¿Recuerdan una canción que decía, cansado del camino sediento de ti? ¿Sí? Sumérgeme en el río de tu espíritu. Y fue éxito, fue hit. Pero eso no es alabanza a Dios. Es un tipo hablando de su condición y de lo que él siente. Entonces hay despecho cristiano, ¿no? Increíble, ¿no? Está mal y llevado, y en vez de orar y decir, el gozo del Señor es mi fortaleza, que dice, cansado del camino. Y otra canción decía, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, mi, yo. Usted no entiende eso porque usted no conoce la Escritura en algunos casos. Pero eso no es alabanza a Dios. Eso no es alabanza. Incluso en nuestra iglesia estamos también renovando muchos de los cantos, porque no necesariamente estamos cantando cosas malas, pero hay que ser cada vez más cristocéntricos. Alabanza mueve las emociones, sí, pero no tiene que ser emocionalista. Que la gente brinque 2 horas no significa que alabe a Dios, significa que le está pasando bueno. Como una fiesta secular. Pero eso no es alabanza. ¿Sí me hago entender? Se los dice un tipo que estuvo 13 años en la alabanza y fue 6 años líder de alabanza. Y yo creo que yo nunca entendí nada ya. Un adorador es una persona que conoce primero a Cristo en la Escritura. Y si no, no puede cantar de lo que no sabe ni conoce. Hermanos, hay cosas hoy en día en la alabanza mística, ¿no? He escuchado en estos días de la danza profética. Una locura. Y cosas de ese tipo, ¿no? Que no tienen nada que ver con la Escritura. Hermanos, hay ofrendas místicas. No son motivadas por un espíritu generoso, desinteresado y agradecido, como lo deben dar los cristianos. Es un deber cristiano ofrendar y diezmar, sí, pero se hace con un espíritu agradecido, con un espíritu generoso y con un espíritu desinteresado. Pero la ofrenda mística es codiciosa y espera mágicamente que lo que se dé se reproduzca, aplicando mal versículos bíblicos. Hay unas prédicas místicas, y eso se escucha demasiado hoy en día. El predicador no se dedica a exponer fielmente la palabra, sino a hablar de acuerdo a lo que él siente, o ha sentido, o dice, entre comillas, que Dios le reveló. Entonces usted escucha una persona que cita un texto bíblico y habla 2 horas del mismo, y de lo que él vivió, y de lo que le pasó, o de lo que le pasó a otros. Eso no es predicación. Hay oraciones místicas, y la oración mística no es de acuerdo a la voluntad de Dios, como sabemos que los cristianos que debemos orar, sino que la oración mística reclama, declara, adjudica poder a posturas, adjudica poder a palabras o a lugares. Si tú oras en la montaña, allí Dios te va a escuchar más. O si vas a Jerusalén, allí serás más escuchado. Eso es misticismo. Equivocado, horrendo delante de Dios. Si tú oras de determinada manera, vas a ser más escuchado. O si repites esas palabras, ¿no? Y no escuchas hasta en la radio, poder, 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 aleluya, 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 aleluya. Como si Dios fuera un loco. Si es el ser más inteligente que existe en el universo, nos dio nuestra capacidad intelectual. Y nuestra capacidad intelectual no es nada frente a Dios.
Algunos llegan a la iglesia y nosotros cuando oramos ordenadamente, en las reuniones. Uno dirige, los demás siguen la oración. Pero se extraña la gente a veces de que uno ora y en muchas iglesias todo el mundo empieza a orar. ¡Ah! Escucha, pues se escucha bonito, ¿no? Parece un estadio. Pero eso no es alabanza, eso no es oración ordenada. Declaraciones. ¿Usted se ha puesto a pensar que hay gente que dice que ora y está declarando y reclamando? Yo declaro, yo reclamo. No está orando, está ordenándole cosas a Dios supuestamente. Eso es algo terrible. Equivocado. Hay consejería mística. No de acuerdo a la palabra, porque cuando una persona va a buscar consejería, lo que el predicador o el pastor debe hacer, o el líder, es mostrarle lo que la palabra dice sobre su caso. No es más. Pero por otro lado, hay gente que cree en que puede ayudar a otros haciendo cosas extrañas, ajenas a la Biblia. Entonces hay gente que cuando va a consejería, todos son demonios. Pero lo que necesita es liberación. Tiene espíritu de bostezo, tiene espíritu de glotonería, tiene espíritu de fornicación. Y la Biblia no dice que haya un espíritu de fornicación, porque el que fornica es usted. Ustedes no son fornicarios, amén. Pero el que fornica es la persona. Y es una obra de la carne, dice Gálatas 5. Es algo que hacen las personas. Y entonces le están ayudando, no, la están confundiendo más, ¿no es cierto? Este demonio no me deja, y ya me han reprendido hasta las amigas, pero no me deja. Confundan a las personas, ¿no es cierto? O superstición, hay mucha ideología del karma, ¿no? En las iglesias. Tú haces bien y te va a ir bien. Tú das y Dios te va a dar. Y no vemos así porque nosotros no nos guiamos por leyes de ese tipo, sino por la soberanía y la providencia divina. Dios hace como quiere y nosotros estamos sujetos a Él con gozo, sabiendo que lo que pase al fin y al cabo va a ser de bendición para nosotros porque Él nos ama. Amén, hermanos. Y hay cultos y reuniones místicas, donde la gente no se reúne para adorar con sencillez a Dios, en torno a su palabra, sino que las reuniones son en torno a ¿qué? Al show, a la espectacularidad. Vemos cultos con caídas. ¿Se han preguntado si las caídas son bíblicas alguna vez? Que le ponen la mano y la gente se cae. No es bíblico, no hay un solo versículo que respalde eso. Y alguna vez me salió uno diciéndome que cuando los soldados fueron a apresar a Jesús, él dijo algo y ellos cayeron. Le dije, pero eran los enemigos de Jesús. Es una locura lo que usted me está diciendo. Supuestamente ese es el respaldo. No hay ningún fundamento bíblico. Y la gente dice, yo me oran y nunca me caigo. ¿Se ha visto? La gente se juzga por eso. Eso era lo que estaban haciendo los místicos allá. Y hay gente que dice, yo siento un calor y llora, pero yo no siento nada. Y al último terminan llenando a la gente de sugestión y terminan sintiendo cosas, pero no en base a que sea el Espíritu Santo quien lo haga, sino en base a lo mismo que están viendo alrededor de ellos. ¿Me hago entender, hermanos? Y son cultos no en torno a Cristo, sino al éxtasis, a las profecías, al desorden. ¿Cómo son los místicos? También dice allí que vanamente hinchado por su propia mente carnal. Los místicos son orgullosos y tienen una mente carnal y pecaminosa. Aparentan piedad, pero Pablo dice aquí que están hinchados. Son llenos de orgullo. Tienen una mente carnal y pecaminosa. Por lo tanto, usted no debe sentirse intimidado por ellos y sus fantasías. Los místicos en la iglesia que se dice ser cristiana no son una élite espiritual como ellos pretenden mostrarnos. No lo son. Son personas orgullosas y presumidas que en base a sus cuentos y a sus manipulaciones tienen iglesias llenas de personas manipulándolas, no enseñándoles la verdad del evangelio. Y muchos a veces se juzgan en base a esas personas o al número que tienen ellos o en base a lo que hacen o sienten. Hermano, eso es espuma que se disipa. Yo lo sé porque yo viví esas cosas. Vas a un evento y te ponen la mano y te sientes muy bien, pero de eso no queda nada después de una semana o dos. La palabra sembrada en nuestros corazones, que nos revela al Cristo bendito, es la que da fruto en nuestras vidas. Y eso es lo que nos dice el versículo 19. En el versículo 19 nos muestra cómo Cristo nos da verdadero crecimiento espiritual.
Porque los místicos prometen crecimiento espiritual y una vida plena, pero todo lo que ellos hacen es mentira, es falso, no viene de Dios. Es emocionalismo, es sensualismo, no es realmente algo que venga del Señor. Miren lo que dice el versículo 19. 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice que estos hombres hacían todas esas cosas, culto a los ángeles, estaban hinchados vanamente, carnalmente. Dice que afectaban humildad, una falsa humildad, pero que ellos no se hacían ¿a quién? ¿Hacerse qué es? Agarrarse. ¿De quién? De Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces Pablo le dice con mucho amor a los hermanos de Colosas y nos dice a nosotros también que no pensemos que ese tipo de cosas nos van a dar verdaderamente crecimiento espiritual y una vida gozosa en Cristo. Que si vamos a desviar nuestra confianza para esperar sentir o tener experiencias o ver cosas o escuchar cosas o soñar cosas, nos vamos a alejar ¿de quién? De Cristo. No nos lleva a Cristo como ellos nos prometen. No, nos aleja de Cristo porque pone la confianza en esas experiencias y no en el conocimiento verdadero del Señor. Entonces Pablo les dice, ellos no lo hacen, ellos no se sujetan a la cabeza, pero ustedes sí deben hacerlo. Es lo que entendemos allí que Pablo les está diciendo. Les dicen, y no haciéndose de la cabeza ¿quién es? Cristo. El crecimiento verdadero está en nuestra confianza y permanencia en Cristo y su palabra. Escuche, el crecimiento espiritual, que no es otra cosa que menguar nosotros para que Cristo crezca en nuestra vida. Es paradójico, ¿no? El crecimiento cristiano no es crecer usted como persona, el crecimiento cristiano es que usted mengue, sea menos usted y más Cristo en usted. Ese crecimiento verdadero no es producto de misticismo o de prácticas místicas, sino es producto de estar unido firmemente a Cristo. Y escuche, no es un suceso el crecimiento espiritual, es un proceso. Ven a tal congreso y vas a recibir 3 días de empoderamiento. Y usted va y paga. Y aquí nos está diciendo la palabra, y todo el Nuevo Testamento nos está mostrando que esto es un proceso, no un suceso. No una cuestión que sucede simplemente en un momento, sino es algo que va pasando en su vida. Usted va creciendo y va siendo cada vez más como Cristo. Ese proceso no le gusta mucho a la gente, porque estamos en un siglo, y yo creo que por eso hay auge de misticismo en las iglesias. Porque estamos en un siglo que todo es inmediatista, ¿no es cierto? Tenemos comidas rápidas, sabrosas, pero nada nutritivas, ¿no es cierto? Si usted come McDonald's, a mí no me gustan las hamburguesas de McDonald's, pero bueno, en fin, ese no es el tema. Si usted come hamburguesas en cualquier lugar, ¿sabe bien? Pero ¿qué pasa si usted solo come hamburguesas? No me mire. Pero algo puede ser parecido. Eso es rápido. Dicen que hay ciertas cadenas de comida rápida que le cronometran a la gente desde el momento del pedido hasta que se lo sirven en la mesa. Tienen que ser minutos. Todo es instantáneo, ¿no? Antes uno, y todavía los que ya somos cuarentones, ya somos de la vieja guardia un poquito. Y veníamos de la época de donde todavía eran telegramas. Y donde había que llamar por larga distancia, y eso era un problema porque era bien caro, y había que hablar duro. ¡Hola! Y estamos en la época del WhatsApp, y uno puede comunicarse con una persona de otro país mejor que si estuviera al lado de uno. Pero esa mentalidad la hemos trasladado a la iglesia. Y entonces, ¿quién le da esa solución a esa gente carnal que no es cristiana, pero que quiere supuestamente crecer espiritualmente? Este tipo de cosas, el misticismo. Ven y te pongo la mano, ven y te digo tal cosa, ven y una profecía para ti y tú vas a crecer. Y el Señor dice, no, eso es un proceso. Ustedes tienen una meta tan grande, que no significa ser como nadie en esta vida, sino ser como Dios mismo. El carácter de Dios en Cristo será formado en sus vidas. Así que esto es un imposible para ustedes. Él tiene que hacerlo y lo va a hacer poco a poco, hasta que un día estén en la gloria con Él. Es un proceso lento, pero seguro. Por eso la clave de un cristiano es que permanecer
y perseverar. Mire, yo hace muchos años, incluso antes de ser un cristiano, de que comenzáramos esta iglesia, antes de ser un cristiano bíblico, de que tuviéramos esta iglesia, comenzáramos esta iglesia, yo ya no me convencía o no me tramaba, discúlpenme la expresión, de aquellas personas que parecían muy llenas de fuego y de poder y lo que ellos llaman unción. A mí ya eso no. ¿Sabe quién a mí me llamaba la atención y sabe a quién yo admiraba? A las personas que perseveraban en el Evangelio. Esa gente yo sí veo a Dios ahí. Cuando pasa lo que pasa y la gente sigue firme en la verdad. Cuando vienen pruebas y tentaciones y pruebas duras y dificultades y escasez y momentos buenos, porque también hay mucha gente que se aparta cuando está en la prosperidad. También la prosperidad cobra la vida espiritual de muchos. Y siguen firmes. Yo digo, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. No en los fuegos artificiales, sino en esa llamita que arde constantemente en el corazón de ellos. Y Pablo les está diciendo a los colosenses, ustedes tienen que estar asidos a Cristo. ¿Qué dijo el Señor en Juan 15, 4 al 5? Nos quedan 3 o 4 minutos, leámoslo, aprovechemos, búsquelo. Juan 15, 4 al 5, y deja un dedito allí en Colosenses, ¿listo? Juan 15, 4 al 5. ¿Lo tienen, hermanos? A ver, por favor, léanlo ustedes. 4 y 5 de Juan 15. Léanlo ahora. Más claro no canta un gallo. Eso está relacionado con lo que Pablo está diciendo en Colosenses. Permanezcan en mí, porque separados de mí, nada, escuchen, nada pueden hacer. Algunos no se confunden, no, pero uno sí puede andar por allá parrandeando y desordenando. Claro, eso lo puede hacer, pero está diciendo nada decente para Dios. Nada realmente significativo, nada realmente espiritual, nada verdaderamente que sea producto de la obra de gracia de Cristo en nosotros puede ser producido aparte de Él. De que estemos ligados, unidos a Él. Y esa permanencia es perseverar en la fe en Cristo y la obediencia en amor a Él. Podríamos decirlo de una manera muy sencilla, aunque involucra más cosas. Hermanos, note algo allí también en el pasaje, en Colosenses. Nos dice en el 19, y no haciéndose la cabeza, pero mire lo que dice después, en virtud de quien que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí está una gran pregunta. Bueno, sí, usted me dice estar ligado a Cristo, pero ¿cómo estoy ligado a Cristo? ¿Y qué es lo que nos responde acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Estar ligado a quién? Al cuerpo, a la iglesia. Y es algo de lo que estamos hablando esta mañana, ¿no? Mucha gente dice soy cristiano, pero no soy fiel a una congregación, o no estoy involucrado en una congregación, o asisto ocasionalmente, o simplemente voy, pero no cuentan conmigo. Y aquí está diciendo que la nutrición y el crecimiento, y toma la figura de ¿qué? De coyunturas, ¿no es cierto? ¿Qué son las coyunturas? Esas cosas que unen los huesos, ¿no es cierto? Del cuerpo, ¿no es cierto? Y allí dice también las coyunturas y ligamentos. Los ligamentos son los tendones. O sea, está tomando una imagen muy física, muy anatómica, para describirnos la unidad del cuerpo. ¿Cómo Cristo nutre y da genuino crecimiento a los cristianos? Porque dice que el crecimiento es ese crecimiento, que es estar unido a Cristo produce un crecimiento que es el crecimiento genuino, el que da a Dios, no el que da el misticismo, que es apariencia, ni el legalismo, o ni la religiosidad. ¿Cómo da ese crecimiento? A través del cuerpo. Así que si hasta el día de hoy usted tenía dudas acerca de si debería estar involucrado con la iglesia de Cristo verdaderamente con seriedad, créame que ya más claro Dios no le puede hablar. Usted recibe de Cristo solo a través del cuerpo. Porque el cuerpo unido, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
La unión de los dones, de la gracia, del servicio que nos prestamos mutuamente, nos nutre espiritualmente y nos da genuino crecimiento. Mire la diferencia entre los maestros místicos y el verdadero crecimiento espiritual. Note esto. Note esto que se ve hoy mucho. Tenemos superhombres, supuestos superhombres espirituales. Las iglesias no son la iglesia tal, sino son la iglesia de tal persona. Del pastor tal que es que allá sí está, mejor dicho, el fuego. Entonces la idea que tiene la gente en la cabeza es que un solo hombre aporta todo lo de Dios a la iglesia. Y los demás siéntense a verme a mí ministrar. Supuestamente. Eso es falso. Porque la idea que muestra todo el Nuevo Testamento, y aquí nos lo está ratificando en Colosenses, es que no es uno poniendo todo, sino todos poniendo un poco. ¿Y por qué un poco? Porque Dios es maravilloso y tiene sentido del humor también. Y digo, como les va a ser difícil, los voy a hacer depender los unos de los otros para que puedan crecer. No solos, no Rambos, no Superman, no Iron Man, no cualquier man. Sino juntos. Por eso una persona que sale de la iglesia o que empieza a andar por ahí, no es una persona que tiene crecimiento verdadero. Puede tener conocimiento bíblico, pero no crecimiento espiritual. Porque si la Biblia te dice que en esto conoceréis que sois mis discípulos en que os améis los unos a los otros, ¿cómo va a vivir usted eso siendo usted un ente aparte? O siendo una persona que solo viene los domingos a venir tarde y irse temprano. No, el misticismo no da crecimiento. No confía en experiencias, visiones, sensaciones, que es que vi, que es que sentí, que es que el Señor me dijo, que es que el Señor le mandó a decir. No crea ni confía en esas cosas. Confía en quién, en Cristo. Y Cristo está donde, en su iglesia. Por eso es importante que usted se ubique en una iglesia que verdaderamente predique, enseñe y trate de vivir la palabra de Dios. Porque allí, aunque nos va a costar horrores, aunque va a ser difícil, porque somos todavía seres pecaminosos de cierta manera. Aunque hemos sido salvados y somos santos, todavía el pecado está presente en nuestra vida. Y eso hace que sea difícil a veces la relación entre nosotros. Pero todavía el Señor quiere que esa relación sea difícil para que aprendamos a amarnos, a perdonarnos, a olvidar, a crecer, a ser como Cristo. Cristo no vino a tratar con un grupito de mansas palomas, ¿no es cierto? Aún sus discípulos que decían quererlo tanto, una vez dijo, uy, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Se acuerdan? Hombres de poca fe. Así mismo nosotros estamos siendo formados. Hermanos, no apartemos los ojos de Cristo, ya que tendemos a buscar sustitutos más llamativos, sino con paciencia sigamos que madurando. Puede que pase el tiempo y usted diga, ya estoy cansado de que el grupo de estudio bíblico los sábados y nos hablan de la Biblia. Domingo en la mañana, domingo a las 10, Biblia. Jueves, oración y Biblia. Ya estoy cansado. Y usted diga, necesito algo más poderoso. Ojo, usted se está engañando. Y claro, créame que estos maestros del misticismo son muy seductores. Usted los ve en internet, en televisión. Ellos no son de los buenos predicadores que tienen 1,000 o 2,000 visitas en internet, en YouTube. Son de los que tienen 400, 500,000, 1,000,000, 1,500,000 de gente incauta que está creyendo todas sus tonterías. No se deje llevar por eso, no se deje arrastrar por esas tonterías. Créale al Señor, crea su palabra. Tenga paciencia y crezca pacientemente en el Señor. Hermanos, no busquemos experiencias o sensaciones que confirmen lo que la palabra de Dios ya ha dicho, que somos hijos y que Él nos va a llevar a crecer en Él. Amén. Mire, a mí me liberó tanto eso porque yo siendo pastor a mí me decía, es que la iglesia o el ministerio que usted tiene antiguamente me decía, es que le falta unción, le falta poder, le falta sabor, le falta ya no sé qué cosas. Y a mí me liberó tanto cuando empecé a entender la Biblia y dije, oiga, no, bendito sea el Señor, no tengo que buscar esas cosas, no tengo que caerme, no tengo que ver cosas, no tengo que soñar cosas. Yo en la noche sueño lo que usted sueña. Cosas raras. Pero eso no es revelación divina, simplemente son sueños, producto de la actividad cerebral. Pero Dios en el pasado habló en sueños. Sí, a José, a él le habló en sueños.
Que alguna vez tuvo Pedro una visión, pero no veo a Pablo hablando de doctrina. ¿Usted cree que si las visiones fueran tan importantes, Pablo no hubiera hecho un tratado extenso en esas epístolas acerca de las visiones y cuáles son las visiones reales y las que no son de Dios? ¿Usted cree eso? Si fueran de Dios, si fueran tan importantes, Pablo hubiera hecho doctrina sobre la visión y sobre el sueño espiritual. Pero no menciona eso. Entonces, hermanos, estemos convencidos de que el crecimiento está solo en el Señor y en estar unido a Cristo en su iglesia. Tengamos cuidado de aquellos que pretenden mostrarnos una excelencia espiritual ficticia basada en cosas extrañas a la Biblia. No se deje impresionar, no se deje tramar. Si no, tal cosa yo vi y el Señor dice, mire, hay cosas hasta que realmente suceden, ¿no? Hay una persona que dice, el Señor me mostró tal cosa y sucede, y usted dice, uy, ¿será? Está siendo probada su fe. ¿Le crea la palabra o le crea lo que le está sucediendo a esa persona? Porque yo no sé por qué le sucede a esa persona, pero yo sí sé lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me voy a entender? Hermanos, Cristo es mejor que el misticismo. Confiemos en Él. Oremos. Padre Santo y Dios bueno, te agradezco